Buenos días y bienvenidos a este último vídeo que corresponde a los temas 9 y 10 de la asignatura, multicolinealidad y heterocedasticidad. En este vídeo vamos a tratar dos temas muy importantes, de hecho absolutamente críticos, porque se dan con bastante frecuencia en la realidad. Cuando trabajamos con datos reales es relativamente frecuente encontrarnos con problemas de multicolinealidad y con problemas de heterocedasticidad. Vamos a estudiar cómo identificar estos problemas, cómo darnos cuenta de que lo tenemos y, en cierta medida, cómo tratar de solucionarlos. Empezamos. Bien, vamos a empezar hablando de multicolinealidad. El primer problema que nos podemos encontrar es lo que llamamos multicolinealidad perfecta, que se produce cuando existe una relación lineal y perfecta entre columnas de la matriz X. En este caso, el problema es que sencillamente no podemos estimar el modelo, porque no podemos invertir la matriz. El problema es grave porque no se puede estimar el modelo y, sin embargo, es muy fácil de detectar y de solucionar. Típicamente, el software que estemos usando nos va a dar un error y nos va a permitir hacer los cálculos. O en el caso de Gretel, automáticamente va a eliminar una de las dos variables que nos está generando el problema. Por tanto, es un problema muy grave, pero muy fácil de detectar y de solucionar. No ocurre lo mismo con la multicolinealidad imperfecta grave. ¿Qué sucede cuando existe una relación lineal y fuerte, aunque no perfecta, entre columnas de la matriz X? Esto puede deberse a que unas variables explicativas estén muy relacionadas con otras, o bien que una variable X varíe muy poco. En ese caso, el problema de multicolinealidad e imperfecta grave lo tendríamos con la columna de unos asociada al parámetro beta 1. Esto es más complicado de detectar y de solucionar y genera problemas importantes. Como veis aquí, vamos a tener altas varianzas en los estimadores, con lo que las estimaciones van a ser imprecisas. Vamos a tener problemas de inferencia, es decir, tenemos una alta probabilidad de cometer un error de tipo 2, es decir, de afirmar que variables que sí que son significativas, decir que no lo son. Además, las estimaciones son inestables y esto significa que si hago pequeños cambios en la muestra, voy a obtener grandes cambios en las estimaciones. Y por último, va a ser difícil interpretar el modelo. ¿Y esto a qué se debe? Fijaos, nosotros siempre que interpretamos un modelo o un parámetro decimos ceteris paribus, que significa manteniendo constantes los demás factores. Ahora imaginemos que dos variables, x2 y x3, están altamente correlacionadas. En este caso, no podríamos decir ceteris paribus si aumentamos x2, porque si aumentamos x2, dado que está muy correlacionado con x3, x3 también va a aumentar. Luego entonces, el supuesto ceteris paribus no es realista. Si aumenta x2, x3 también va a aumentar porque están muy correlacionados. No podemos hablar de ceteris paribus, que significaría aumentamos x2, manteniendo todas las demás, incluyendo x3, constante. Eso ya no podríamos hacerlo. Por tanto, es muy difícil interpretar el modelo en este caso. Bueno, ¿cómo detectamos un problema de multicolinealidad imperfecta grave? Bueno, el primer indicador, y esto ya lo vimos en la clase que hicimos de prácticas con Gretel, el primer indicador es que nos encontramos que ninguna variable es significativa y, sin embargo, el modelo en su conjunto sí lo es. Fijaos aquí, este fue el ejemplo que hicimos en la clase de prácticas y veíamos que estas dos variables no eran significativas, eran las dos únicas variables de hecho del modelo y ninguna era significativa porque tenía prevalores muy altos, pero sin embargo cuando hacemos el contraste de significación conjunta del modelo, obtenemos un p-valor extraordinariamente bajo, 1,42 por 10 elevado a menos 57. Es decir, el modelo en su conjunto sí era significativo. ¿Cómo es posible que ninguna variable sea significativa y el modelo en su conjunto sí lo sea? Bueno, cuando esto sucede, típicamente es un síntoma de multicolinealidad imperfecta grave. Cuando esto pasa, vamos a empezar a sospechar que tenemos un problema de multicolinealidad. La segunda forma de detectarlo, la segunda indicación, es calculando la matriz de correlación entre las variables x. Como vimos, esto Gretel lo hace automáticamente y si calculamos la matriz y observamos coeficientes de correlación entre 0,8 o superiores, 0,8 o 0,9 superiores, indica que tenemos potencialmente un problema de multicolinealidad imperfecta grave. Por último, y este indicador también lo proporciona Gretel, es el factor de inflación de la varianza. Aquí lo que vamos a hacer es coger todas las variables independientes y calcular unas regresiones auxiliares. En esas regresiones auxiliares vamos a usar como variable dependiente cada una de esas xi o xj y como variable dependiente y como variables independientes todas las demás
variables independientes. Es decir, cogemos x2, por ejemplo, y vemos la correlación que existe con x3, x4, x5, x27. Calculamos esas regresiones auxiliares y calculamos el coeficiente de determinación. Bueno, a partir de ahí, usando esta fórmula que vemos en pantalla, calcularemos el factor de inflación de la varianza asociado a cada una de las variables independientes. Cuando el factor de inflación de la varianza de alguna variable sea superior a 10, es que probablemente tenemos problemas de multicolinealidad. Como digo, esto Gretel lo calcula automáticamente y únicamente debemos fijarnos en si hay algún BIF por encima de 10. ¿Cómo lo corregimos? Pues en realidad hay varias soluciones y de hecho no hay ninguna que sea especialmente buena. La primera es no hacer nada, ser conscientes del problema y simplemente vigilar sus consecuencias. Cuando el objetivo es un modelo explicativo, en realidad esta opción no es demasiado buena. Pero si la finalidad del modelo es la predicción y por tanto la interpretación de las variables nos da un poco igual, pues en ese caso no es tan grave. Entonces, bueno, si estamos haciendo un modelo predictivo y tenemos un problema de multicolinealidad imperfecta grave, pues una opción es no hacer nada, simplemente ser conscientes de que tenemos ese problema. Si el modelo es explicativo, esta solución no es válida, porque si el modelo es explicativo, no vamos a poder interpretar las variables y, por tanto, el modelo no nos sirve para nada. La segunda posibilidad es incorporar información adicional, por ejemplo, aumentando el tamaño muestral. Esto a veces soluciona el problema. Otra posibilidad, cambiar la forma en que medimos las variables. Podemos incorporar logaritmos, porcentajes, tasas de variación o calcular diferencias. De nuevo, a veces esto soluciona el problema. Otra posibilidad, incorporar relación entre variables independientes como una ecuación nueva. Nosotros hasta ahora hemos venido trabajando siempre con modelos uniecuacionales, solo teníamos una ecuación. Bueno, pues en este caso plantearíamos una segunda ecuación en donde aparecería esa relación entre variables independientes. Y por último, y esta posibilidad tiene bastante peligro, podemos eliminar una de las variables que causan el problema. ¿Por qué digo que esto tiene muchísimo peligro? Porque si recordáis, ¿qué es lo que sucede cuando eliminamos una variable que es relevante y que además correlaciona con alguna de las otras variables independientes que tenemos en el modelo? Bueno, exacto. Vamos a tener un problema de endogeneidad. El modelo va a ser endógeno porque vamos a tener a las perturbaciones correlacionadas con nuestras variables independientes. Y sabéis que cuando hay un problema de endogeneidad, cuando el modelo es endógeno, lo que sucede es que bueno, los estimadores son sesgados, no son consistentes y además no son óptimos. Es decir, el modelo es malo. El problema de endogeneidad es un problema muy grave. Así que eliminar una variable tiene muchísimo riesgo. Tenemos que ser muy cuidadosos y no utilizarlo más que en casos muy extremos y siempre controlando mucho que no estemos estropeando el modelo con este problema de endogeneidad que estoy comentando. Y pasamos ya a la heterocedasticidad. La heterocedasticidad ya la vimos en el tema número 3 y simplemente significa que la varianza de las perturbaciones aleatorias no es constante. Sabéis que uno de los supuestos básicos del modelo de mínimos cuadrados ordinarios es que la varianza de las perturbaciones es constante. También vimos que muy frecuentemente esto no es así y lo llamábamos heterocedasticidad. Las consecuencias de la heterocedasticidad, pues, también son graves. Por una parte, los estimadores obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios ya no son óptimos, no son los de menor varianza, y como consecuencia de esto, las varianzas de los estimadores no están bien calculadas. Por tanto, la inferencia que hagamos al modelo no va a ser correcta. Por inferencia me refiero cuando estamos hablando de si una variable es significativa o no lo es. Cuando hagamos esa reflexión de esta variable significativa o esta variable no lo es, nos estaremos basando en información incorrecta y por tanto nuestras conclusiones también pueden serlo. ¿Cuáles son las causas de esta heterocedasticidad? Pues hay varias posibilidades. La primera es un gran rango de variación en las X. Es decir, que las X pequeñas tengan perturbaciones pequeñas y las X grandes tengan perturbaciones grandes. Esto se entiende muy bien con un ejemplo. Imaginemos que estamos graficando, estamos intentando ver la relación entre el tiempo que tardo en llegar a la universidad y la distancia a la que vivo. Típicamente nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar con algo parecido a esto. La gente que vive muy cerca de la universidad, está por aquí, pues van a tardar todos poco tiempo y además va a haber poca variabilidad, porque si uno vive a 300 metros de la universidad, pues típicamente o va a ir o va a ir andando o va a ir en bicicleta. No tiene muchas más opciones. El que sea más lento tardará 10 minutos, el que sea más rápido tardará 5.
pero no va a haber variabilidad. Por tanto, los que llevan cerca van a tardar todos tiempos muy parecidos. Aquí vamos a encontrarnos con una variabilidad muy escasa. Sin embargo, las personas que viven muy lejos tienen muchísimas posibilidades. Pueden venir en moto, en coche, en autobús, en tren, infinitas formas. Y además, en función de cómo de buena o mala sea la comunicación hasta donde viven, pues pueden tardar muchísimo más o muchísimo menos. Es decir, la gente que vive muy lejos tiene muchísima más incertidumbre y lo que va a suceder es que hay mucha más variabilidad en los datos, que es lo que vemos aquí. Los que viven lejos tienen mucha más variabilidad. Aquí vemos claramente un problema de heterocedasticidad porque la variabilidad es creciente con las X. Una segunda causa de heterocedasticidad, errores en la especificación. Imaginaos que tenemos estos datos, estamos representando el consumo de alcohol en función de la edad y nuestros datos son estos puntos verdes de aquí. Aquí, como ya hemos estudiado, deberíamos ajustar un modelo cuadrático, que de hecho ajustaría muy bien. Pero imaginad que por error nos hemos equivocado y hemos ajustado un modelo lineal de este tipo, que vemos aquí, la línea azul. ¿Qué sucede? En esta parte de aquí, los errores son pequeños, porque en realidad están bastante próximos a la recta de regresión que hemos trazado. ¿Pero qué ocurre en esta zona de aquí? Que los errores son enormes. Por tanto, dependiendo de la zona, vamos a tener errores o la variabilidad de los errores va a ser distinta. En este caso en concreto, pues tenemos un problema de heterocedasticidad derivado de que nos hemos equivocado en la especificación funcional. En vez de ajustar un modelo cuadrático, hemos ajustado un modelo lineal. Una tercera causa, problemas con las estructuras. Vamos a ver, esto ya lo hemos estudiado cuando vimos la estabilidad estructural. Imaginemos que estamos viendo el gasto en productos de belleza en función de los ingresos. ¿Qué sucede? Que vamos a tener dos grupos claramente diferenciados. En verde tendremos un grupo que probablemente sean las mujeres y en rojo tendremos otro grupo que probablemente sean los hombres. Si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos un problema de estabilidad estructural y que debemos incorporar una variable que nos separe los dos grupos, como ya hemos estudiado, y sencillamente ajustamos un modelo lineal, el modelo lineal va a ser este de aquí, el que pase por en medio de los dos grupos, la línea en azul. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos esto, nos vamos a encontrar que en esta zona de aquí los errores son pequeños, pero en esta zona de aquí los errores van a ser muy grandes. De nuevo, tenemos un problema de heterocedasticidad. La variabilidad de los residuos es muy distinta según la zona en la que nos encontremos. Así que, como vemos, hay distintas posibles causas de heterocedasticidad. Puede ser un problema de que al aumentar las X aumenta la variabilidad y ahí, bueno, pues, salvo alguna transformación poco podemos hacer. Puede ser que nos hayamos equivocado al plantear la estructura del modelo ajustando uno lineal cuando es cuadrático o al revés. Y puede ser que haya un problema de estabilidad estructural, no lo hayamos corregido y nos encontremos con una situación como la que vemos en pantalla. Bien, ¿cómo lo vamos a detectar? Pues nosotros vamos a estudiar dos test diferentes. El primero es el de Goldfield y Quant, que chequea si la varianza de las perturbaciones está relacionada de forma directa con los valores de alguna de las variables explicativas. ¿Y qué significa directa? Significa que al aumentar una de las X, aumenta la varianza. Es importante recalcar esto porque si lo que quisiéramos es chequear lo contrario, que al aumentar una X disminuye la varianza, lo que sería heterocedasticidad decreciente con esa X, en vez de creciente, el procedimiento sería el mismo, pero tendríamos que ordenar los datos al revés. Vamos a ver en qué consiste este test. Nuestra hipótesis nula es que existe homocedasticidad y nuestra hipótesis alternativa es que hay una heterocedasticidad creciente según una X en particular. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ordenar la muestra de menor a mayor según esa variable X y la vamos a dividir en tres grupos. Si n es nuestro tamaño muestral, nosotros vamos a llamar p a un número entre un tercio y un quinto de n y ese número puede ser el que nosotros queramos, siempre que esté entre un tercio y un quinto de n. Entonces, la parte de arriba de los datos, lo que correspondería a n menos p partido por 2, es esto que aparece aquí en verde, y la parte inferior sería n menos p también partido por 2. Y la parte del medio, en rojo, p, el p de los datos, o sea, si son 10 y p vale 2, pues los dos datos que se quedan en el medio, esos no vamos a utilizarlos para nada. Lo que vamos a hacer es calcular la recta de regresión con los datos en verde de la parte superior y vamos a calcular la cuasi varianza de los residuos para ese conjunto de datos. Y vamos a hacer lo mismo para los datos de esta parte de aquí. Vamos a ajustar la recta de regresión y vamos a calcular la cuasi varianza de los residuos para estos datos de aquí. Y a continuación nuestro estadístico de contraste lo vamos a definir de esta manera.
la cuasivarianza de los residuos 2 partido la cuasivarianza de los residuos del grupo 1. Este estadístico de contraste sigue una f de Snedeker con n menos p partido por 2 menos k grados de libertad dos veces. Rechazaremos H0 si f es demasiado grande o si el p-valor asociado a esa f es demasiado pequeño. Exactamente igual que en los contrastes que ya hemos visto. Esto que lo he contado muy deprisa, vamos a intentar verlo de forma más pausada y yo creo que más clara con un ejemplo. Imaginemos que estoy estableciendo este modelo. Tiempo hasta la universidad igual a beta 1 más beta 2 por la distancia a la que vivo, más la perturbación. Y yo tengo a 10 estudiantes a los que les he preguntado cuánto tiempo tardan y la distancia en kilómetros a la que viven. Bueno, ¿qué hacemos lo primero para hacer el test de Goldfield-Quandt? Bueno, lo primero que hacemos es darnos cuenta de que tenemos 10 datos, así que n es igual a 10, y elegir un p. Como digo, p puede ser cualquier número entre un tercio y un quinto. Yo en este caso he elegido un quinto. ¿Por qué? Porque he querido, simplemente. Así que elijo p igual a n quintos. ¿Qué hacemos a continuación? Ordenamos los datos de menor a mayor en función de la distancia, en función de la x. Como veis aquí, Bernardo está el primero porque es el que vive más cerca de la universidad, vive a 0,5 kilómetros, mientras que David está el último porque es el que vive a 50 kilómetros. Así que he ordenado de menor a mayor en función de la distancia. Bueno, pues ahora simplemente es hacer esos tres grupos que hemos visto, los superiores, los inferiores y los del medio. Si p igual a 2 y n es igual a 10, pues n menos p partido por 2 sería 10 menos 2 partido por 2, que es igual a 4. Con lo cual los grupos que tengo son los 4 primeros y los 4 últimos, que son los que voy a trabajar. Y los dos del medio me olvido de ellos porque no los vamos a utilizar para nada. ¿Qué hacemos a continuación? Pues cogemos los primeros 4 datos, ajustamos el modelo de mínimos cuadrados ordinarios para esta ecuación de aquí, tiempo hasta la universidad igual a beta 1 más beta 2 por la distancia, la perturbación, ajustamos ese modelo y fijaos que no nos vamos a fijar ni en las beta estimadas ni en nada por el estilo, todo eso nos da igual. Lo único que nos interesa tras ajustar este modelo es la cuasi desviación estándar de los residuos, que la vamos a calcular con esta fórmula. Sería el sumatorio de los residuos, desde igual a 1 hasta 4, porque tenemos 4 datos, partido por el número de datos menos k. Datos que tenemos aquí, pues 4, Bernardo, Gustavo, Enrique y Elena, 4. ¿Y qué es k? El número de parámetros. ¿Cuántos parámetros tenemos? Beta 1 y beta 2. Parámetros 2. Por tanto, el sumatorio de los 4 residuos partido por 4 menos 2. Siguiente paso, repetir exactamente lo mismo, pero con los datos de la parte inferior. Calculamos el sumatorio de los residuos para estos 4 residuos, Irene, para estos 4 individuos, Irene, Ana, Juan y David, dividido por 4 menos 2. El estadístico de contraste ya hemos visto cómo se calcula y simplemente es esto que vemos aquí. Veríamos si este número es muy grande o es muy pequeño. Si es muy grande, rechazamos H0, hay heterocedasticidad. Si es muy pequeño, no rechazamos H0, no podemos concluir que haya heterocedasticidad. Y como el concepto de muy grande y muy pequeño queda un poco vago, pues vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, recurrir al p-valor. Alguien nos tendrá que decir cuál es el p-valor asociado a esta f, y si el p-valor es muy pequeño, rechazamos H0, si el p-valor es muy grande, no podemos rechazarla. Recordad que esta f es una f de Snedeker y en este caso los grados de libertad serían 2 y 2, porque n menos p partido por 2 menos k es 2. n menos p sería 10 menos 2, 8 partido por 2, que es 4. 4 menos k es 2, 4 menos 2 sería 2. Por tanto, sería una f 2, 2. Insisto, si f muy grande, rechazamos H0, o lo que es lo mismo, si el p-valor asociado a esa f observada es muy pequeño, rechazamos H0. Y el segundo test que vamos a ver para detectar la heterocedasticidad es el test de White. Este test tiene ventajas importantes respecto al anterior, y es que permite detectar heterocedasticidad genérica asociada a cualquier combinación de las X. ¿Esto qué significa? Bueno, en el test anterior, lo que estábamos asumiendo, para lo único que sirve, es cuando estamos seguros de que la heterocedasticidad se debe a una única variable. Bien, ¿y qué sucede si la heterocedasticidad se debe a más de una variable? Bueno, pues en ese caso tenemos que irnos al test de White. Al test de White. Nuevamente, la hipótesis nula es que hay homocelasticidad y la alternativa es que no la hay, es que hay heterocelasticidad. ¿Cómo se calcula el test de White? Pues con Gretel es tremendamente sencillo. Simplemente, una vez ajustado el modelo,
nos iríamos a la pestaña de contrastes, heterocedasticidad, contraste de White. Si hacemos esto, nos va a calcular Gretel automáticamente el contraste de White y lo que veríamos sería una cosa parecida a esta que vemos aquí. Y en lo que nos tenemos que fijar es en el p-valor del estadístico de contraste, que en este caso es 0,00000000, es decir, es un p-valor muy pequeño. Cuando el p-valor es muy pequeño, ¿qué es lo que hacemos? Exacto, rechazamos H0. Conclusión, en este modelo que hemos plasmado, tendríamos que concluir que existe heterocedasticidad. El p-valor asociado al estadístico de contraste es muy pequeño, rechazamos H0, tenemos un problema de heterocedasticidad genérica. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo útil. Con esto me despido de vosotros porque es el último vídeo de la asignatura. Espero que la hayáis disfrutado y mucha suerte a todos para el examen final.